Bendiciones. Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. El profeta defensor de los pobres. Es el tema que quiero compartir ahora con la ayuda, claro, del Espíritu Santo. Veamos el llamado de este profeta, que significa su nombre, ¿quién? Como Jehová. Sentado en medio de la oscuridad creciente, el profeta tembló por un presagio que le infundía temor. Le pareció que en la quietud de la noche se escuchaban pasos que se acercaban, y dentro de su alma resonaron con gran significado profético. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Pero, ¿por qué habría de visitarlos Dios? Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿En dónde caería primero el castigo de Dios? El profeta no esperó mucho la respuesta. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Miqueas pertenecía al reino de Judá o reino del sur. Era una verdadera lástima que el castigo estuviera para caer pronto sobre Samaria, la capital del reino del norte o Israel. Pero, ¿qué de Jerusalén? La respuesta fue, todavía no. El profeta contempló la inundación de la ira de Dios llegar hasta las murallas de Sión. Dice la palabra, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Pero ahí se detuvo. El castigo quedó detenido por aquel tiempo. Y entonces, mientras pensaba en las ciudades y aldeas de sus alrededores, su mente inspirada encontró expresión en una serie de retracuenos. De regreso en casa, la pluma del profeta se mojó en lava ardiente. Ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, nos dice la palabra del Señor. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. El interés primordial de Miqueas era el pueblo sencillo del campo, oprimido por los ricos. Criado en un ambiente humilde, separado de la capital por las montañas, Miqueas observó lo que aconteció al pueblo común. Se transformó en el profeta de los pobres. Cuando los ricos tenían que pagar fuertes impuestos al rey Jotam de Jerusalén, tan amante del lujo, pagaban las alcábalas apoderándose de las tierras de los campesinos pobres. El rey siguiente, Acaz, se vio en la necesidad de pagar tributos a Asiria y llevar además una costosa guerra contra Siria y Efraín. Los terratenientes ávaros tuvieron mucho cuidado de que los pobres llevaran el peso de estas cargas. El corazón del profeta se rebeló iracundo en contra de todo esto. Le parecía que los codiciosos terratenientes no se detenían ante nada. Y la palabra nos sigue diciendo, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran sus delicias. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. De Jerusalén llegaron algunos informes que avivaron el fuego en el alma de Miqueas. El origen de muchos de los males prevalecientes se encontraba en la ciudad sagrada misma. Dije, como dice la palabra del Señor, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla.
palabras mayores estas. Para Miqueas, los gobernantes crueles, ávaros y egoístas eran caníbales. Arrancaban la piel al pueblo menesteroso, quitaban la carne que rodeaba los huesos y hacían pedazos los huesos para ponerlos en el cocido. Era una acusación cáustica, presentada en palabras que quemaban como fuego. En el alma del profeta resonaba el eco de la justicia santa de Dios. ¿Cuál sería la consecuencia? Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Ellos habían dado oídos sordos a los ruegos suplicantes de los pobres. Ahora Dios rehusaba escuchar sus clamores. El heraldo de Dios, el atalaya, volvió su atención de los príncipes a los profetas. Como dice la Escritura, así ha dicho Jehová, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Aún los profetas se habían vuelto ávaros y codiciosos, puesto que predicaban por salario, se volvían salvajemente en contra de los que no les daban de comer. La nación se encontraba en mala situación cuando aquellos que debían hablar en nombre de Dios estaban interesados solamente en ellos mismos. ¿Cuál fue el versículo de Dios? Ni visión, ni luz, ni respuesta de parte del Altísimo. Los profetas falsos serían avergonzados y confundidos. Eso no acontecía con Miqueas. La palabra de Dios nos dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esta era la fuente de su ministerio profético, el poder del Espíritu de Dios. Los sacerdotes se unieron a los príncipes y a los profetas en esta cabalgata de crimen. La Escritura nos sigue diciendo, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Este era su peor crimen, el pecado de presunción. Cometieron el error tan común de suponer que, porque eran el pueblo escogido de Dios, nada malo podría sucederles. Era y es la misma actitud que muchos miembros de iglesia sostienen hoy. Estos hombres poseían una manera de pensar muy turbia. Miqueas vio claramente que un Dios justo castigaría inevitablemente el pecado. Jerusalén no era más inviolable que Samaria. La misma suerte de su hermana norteña esperaba a Judá por su testarudez, su obstinación y su desobediencia. La sentencia pronunciada sobre Jerusalén era notablemente similar a la de Samaria. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas pronunció esta profecía más de 100 años antes de su cumplimiento, en el año 586 a.C., cuando Jerusalén fue destruida. Esta sentencia de asolamiento fue seguida inmediatamente por una promesa de restauración. En los primeros versículos del capítulo 4, Miqueas traza uno de los cuadros más brillantes de la gloria futura de Israel que pueden encontrarse en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dice el versículo citado con tanta frecuencia. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Capítulo 4, versículo 3. Y Miqueas no se limitó a predecir la devastación de Jerusalén, sino que señaló el lugar de la cautividad. A Babilonia irá Judá, y de Babilonia será rescatada. Entonces aparece una de las grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, la misma que los escribas le citaron a Herodes cuando Cristo Jesús nació. Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo vemos en Miqueas 5:2. El Mesías vendría de la familia y de la ciudad de David. El 6º capítulo se intitula El pleito de Jehová. Tristemente el Señor pregunta: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Les recuerda su amor y sus cuidados en años pasados. Miqueas se identifica con Amós y Oseas en su actitud contra el ritualismo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La respuesta viene en uno de los pasajes más grandiosos del Antiguo Testamento. Resume lo que Dios demanda de hombre. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nadie puede cumplir estos requisitos sin agradar a Dios, porque es necesario hacer la paz con Dios antes de caminar humildemente en su presencia. El Talmud dice que en el Salmo 15, David redujo a 11 los 613 requisitos de la ley mosaica. Miqueas lo reduce a 3, pero Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Así que la justicia es la base de toda vida moral. Pero para ser cristiano hay que amar la bondad, y no hay religión verdadera aparte de la comunión con Dios. Había entregado fielmente el mensaje de Dios al pueblo. ¿Cuál era el resultado? Ay de mí, faltó el misericordioso de la tierra. En lugar de hacer bien, el pueblo procura contemplar la maldad con sus manos. Y el profeta se siente decididamente pesimista. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. No creáis, nos sigue diciendo la palabra, en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Es realmente un cuadro trágico que se acopla bien con la más profunda oscuridad nocturna. Todo esté oscuro, todo está oscuro. ¿Hacia dónde volverá su vista el profeta? Entonces viene la declaración de fe. Esperaré al Dios de mi salvación. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La presencia de Dios provee consuelo y seguridad, y debido a que Miqueas elevó su vista hasta que distinguió la luz, su profecía se cierra con una nueva visión de la fidelidad y la misericordia de Dios. En medio de las tinieblas reinantes distinguió al Salvador. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Con esta nota evangélica termina su profecía. Solamente faltaba que el niño de Belén cumpliera esta descripción de la salvación. Si en este momento tú me escuchaste, qué bueno, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias de antemano le doy al Señor y a cada uno de ustedes que estuvieron atentos al consejo de la palabra. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide su amigo y hermano, el pastor Carlos Parga.